conectados también en las páginas de Facebook, hermanos. Dios les bendiga. Estamos desarrollando la serie de la guerra espiritual. Estamos ya viendo varias armas de ellas. Todo esto es con el fin de poder tener recursos nosotros para saber cómo debemos movernos en medio de el reino de las tinieblas, porque aunque nosotros pertenecemos al reino de Dios, el reino de Dios está en nosotros. Dios, a través de su Espíritu Santo, mora en la vida de nosotros los creyentes, y a través de ello el Señor, siendo Él nuestro Rey, aunque todavía Él no ha descendido a establecer su reino como lo va a hacer en un futuro. La Biblia nos enseña, hermanos, en el libro de Apocalipsis, que va a venir un tiempo después de la gran tribulación donde Cristo Jesús va a venir por segunda vez. Está la promesa de que Él va a volver. Todavía no vuelve Él, su Espíritu Santo está con nosotros. Jesús va a venir, y ese mismo Jesús que anduvo caminando allá en las calles de Jerusalén y todos esos lugares aledaños, es el mismo Jesús que nosotros vamos a tener la oportunidad de ver en el reino milenial. No va a cambiar. La Biblia habla de eso, de que Él va a venir, y entonces el día que Él venga, que es parte de las promesas que Él dio. Por ejemplo, si vemos capítulo 1 y 8 del libro de Hechos, ahí podemos ver, hermano, está con varios de los discípulos Jesús platicando, hablándoles algunas cosas acerca del reino. En el capítulo 1, y les habla de que, aquí versículo 8 les habla de que iban a recibir un poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y luego les dice que le van a ser testigos, y esa palabra testigo es que iban muchos de ellos a ser mártires, les iban a quitar la vida. Por favor, ciérrenme la puerta de ahí, hermanos. Les iban a quitar la vida, y entonces les dice que les iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y el versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿qué pasó, hermanos? Fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esa nube es la nube, en la Biblia vemos varias representaciones de esa nube. Puede ser una nube que es manifestada a través de los redimidos de Él, que ya están en su presencia. Sí, puede ser su santidad, sobre todo es algo simbólico. Bueno, pero una nube lo recibió, fue levantado y fue oculto de sus ojos. Versículo 10 dice: estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, así como se fue, así va a venir otra vez el Señor Jesucristo. Todavía no pasa eso, pero Jesús mandó su Espíritu. El Espíritu de Dios está en medio de la iglesia, está en nosotros. Todos aquellos que hemos sido redimidos por Jesucristo, como lo hemos venido aprendiendo, ya el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. El Espíritu tiene dos funciones. 1 Corintios 3:16, para empezar, dice ahí, Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Corinto: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios vive en nosotros, ¿verdad? Entonces Él está con nosotros. El Espíritu de Dios tiene dos operaciones o dos funciones en la vida del ser humano. Una de ellas es desde adentro de nosotros, aquellos que ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, y afuera de nosotros también. Entonces, desde adentro, Él quiere controlar nuestras vidas. Precisamente por eso la Biblia dice: anden en el Espíritu y no le den satisfacción a los deseos de la carne. Entonces, andar en el Espíritu es obedecer esa guía, esa dirección, esa dirección que el Espíritu de Dios quiere dar a nuestras vidas. Pablo usó un ejemplo en el libro de Efesios 5:18 cuando decía él: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Entonces, de la misma forma como el vino toma el control de la gente, dice: no se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu, poniéndolo a la par. De la misma forma como el vino controla a la gente y los lleva a hacer tontería y media,
No de la misma forma el Espíritu Santo lo va a hacer, pero el control que Él quiere tener de nosotros, si sean llenos del Espíritu. En el libro de San Juan, capítulo 14, nos deja ver entonces que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y fuera de nosotros. El mundo, la gente que no conoce a Jesús y no lo ha recibido como Señor y Salvador, pueden ser beneficiados o pueden ser bendecidos por el Espíritu de Dios en muchas veces. Incluso pueden participar de obras del Espíritu Santo como milagros, provisiones, sanidades, muchas cosas que llegan a pasar por medio del Espíritu Santo. Pero el hecho de que esas personas hayan participado de todo eso no quiere decir que conocen a Jesús. Entonces el Espíritu es el que nos perseguía antes, ¿se acuerdan? Cuando andábamos en el mundo y no queríamos saber nada de Dios, nos redarguía de pecado, nos hacía entender que lo que estábamos haciendo estaba mal y nosotros de repente poníamos atención, decíamos ya no quiero seguir viviendo así, y Él era el que venía y nos estaba redarguye en nuestro corazón, hasta que llegó el momento donde por fin cedimos a la voz de nuestro Dios, al amor de nuestro Dios, nos humillamos delante de Él y le recibimos. Entonces el Espíritu por fuera opera tanto en el no creyente como en el creyente, pero por dentro solamente en el creyente. Entonces el capítulo 4, 14, versículo 15, dice el Señor: si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Mora con vosotros y estará dentro de nosotros. Entonces el Espíritu de Dios está en nosotros. El reino de Dios está en medio de la iglesia, la cual Él ha redimido. Entonces, como Cristo está reinando en nosotros, en nuestro corazón, entonces Él, a través de nosotros saber que Él está con nosotros, tú nunca te vas a sentir solo, ni te debes de sentir solo. Dios no es mentiroso, hermanos. Si Dios es veraz y lo que Él dice tiene cumplimiento, Él dice que Él está con nosotros todos los días, todos los días. No, el hecho de que tú no lo sientas, eso no determina si Dios está o no está. De hecho, aunque tú digas que Dios no está contigo, eso no cambia las cosas. Dios sigue estando presente, porque no hay ningún lugar donde tú y yo podamos estar donde Dios no esté con nosotros. Y entonces Él está con nosotros en todo lugar. Es bien importante que nosotros afirmemos nuestra fe en estas verdades, hermano, porque hay mucha gente que se mueve por medio de sus emociones, muy sentimental. Esos son los, decía el apóstol Pablo, son los, ahorita me voy a acordar, ¿cómo decía él? Ahorita me acuerdo. Pero hablaba de aquellas personas los sensuales, personas que se mueven por medio de sus sentidos sensoriales. Si sienten, dicen la presencia de Dios; si no sienten, no hubo nada. Su fe está determinada a sus sentimientos, y nuestra fe no debe de estar basada en eso. Dios dice que está con nosotros, amén. Eso lo dice Dios. Si yo se los dijera, a mí no me crean, pero Dios dice eso. Mateo 28, eso lo vemos en la Biblia, ¿no? Entonces, esto que te estoy diciendo es sumamente importante para poder saber el poder que hay en la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, hermano. Porque si tú y yo no creemos esa verdad, pues no menos vamos a creer la otra. Capítulo 28 de Mateo. Mateo capítulo 28. Cristo destruyó a Satanás, ¿verdad? Tenía el imperio. Satanás estaba sobre todas las cosas. Él tenía prácticamente su imperio, gobernaba sobre toda criatura. Pero Cristo vino y le destruyó, dice la Biblia, al que tenía el imperio de la muerte. Capítulo 17. Dice: cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Ayúdenme a leer lo siguiente, hermanos. Y aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el mundo todavía no se acaba, hermanos. Amén. Entonces, todavía estamos aquí, lo cual quiere decir, Dios dijo esto y Él es verdadero. Él está con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días, hermano. Todos los días. Lo sientas o no lo sientas, Dios está con nosotros. Entonces, la primera verdad es esa. Tenemos que entender, el reino de Dios ya está entre nosotros. El reino de Dios ya está establecido en nosotros, no en el mundo. Porque en el mundo simplemente Dios no quiere reinar ni gobernar por este momento. Hay un plan divino que se está desarrollando en el mundo. Entonces, esto no quiere decir que Dios no puede. Si Él quiere, lo hace. Dios es soberano. Él hace con los habitantes de la tierra como Él quiere. Él hace lo que Él quiera aquí en la tierra. Y su plan se sigue desarrollando. Simplemente todavía no está reinando sobre la tierra. Reina en la vida de cada uno de los que Él ha redimido. Y su reino está en nosotros. Cuando Jesucristo hablaba enseñando el Padre Nuestro y decía a los discípulos en el capítulo 6 de Mateo, que es parte de lo que tenemos que seguir orando, porque cuando Dios sigue mostrándonos su reino, ¿sí? nos ayuda para entender sus leyes, sus principios, sus preceptos, sus decretos, todo esto que es parte de su reino, porque Él es el rey, Él es el que ordena, Él es el que establece las reglas, Él es de su ley, son sus preceptos, son sus mandatos. Nosotros solamente somos siervos de Dios, hermano. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos eso y le pedimos a Dios, capítulo 6, versículo 9. Jesús está enseñando a orar a la gente, le dice, ustedes pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, cuando el reino de Dios está sobre nosotros, la voluntad de Dios se está cumpliendo sobre nosotros individualmente. Y nosotros cumplimos la voluntad de Dios a medida que nosotros obedecemos lo que Él dice en su palabra. Entonces, Dios está en nosotros. Ahora, en alguna ocasión, Jesucristo estaba echando fuera demonios y lo acusaron de que Él estaba endemoniado, porque estaba expulsando a los demonios. Y entonces lo acusaron de que por Belcebú, que era el príncipe de los demonios, él tenía el poder para echar fuera a los demonios. Lo acusaban de poseído por el diablo a él. Esa es una de las blasfemias que vemos en las cuales trató Jesucristo ahí. Pero era tanto el poder que se estaba manifestando en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo en contra de los demonios, que aún los demonios, cuando veían que Él se acercaba a algún lugar, se aterrorizaban. Algunos de ellos incluso clamaban, diciéndole a Jesús: aún no ha llegado nuestro tiempo, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Para los demonios es un tormento el que Jesús se acerque, hermano, a un lugar donde ellos están operando, donde ellos están actuando. Y Jesús vive dentro de nosotros, hermano. Él está dentro de nuestro corazón. El hecho de que nosotros tengamos ese tesoro, el apóstol Pablo decía, ese tesoro en vasos de barro, el barro somos nosotros, esto nos da a nosotros la seguridad de que dentro de nosotros está el poderoso Dios, está dentro de nosotros, y a través de nosotros Él sigue atormentando a los demonios. Mucho cristiano vive atormentado por demonios cuando debería ser al revés, porque también los demonios creen y tiemblan, hermano. Y los demonios saben cuando el cristiano está siendo equipado, está siendo discipulado, cuando está siendo entrenado para poder entender y formar un pensamiento de victoria, un pensamiento de combate de alguna forma. Hablábamos acerca del tema sobre la realidad de la guerra espiritual, si es un mito o es una realidad. Si es una realidad, tenemos una batalla contra seres espirituales, seres que no tienen cuerpo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, y nosotros tenemos que entender e ir sabiendo cómo poder aplicar los diferentes principios que la Biblia nos deja ver y cómo poder hacer uso de las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra para poder ver cómo destruye las obras de las tinieblas, hermano. Las obras de las tinieblas no resisten ante la autoridad que Dios ha delegado sobre su iglesia. Cuando Pedro, en aquella ocasión, Dios le revela quién era Jesús, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú también eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ella.
habla de las puertas del infierno, puertas infernales, ¿sí? Hay caminos que la gente entra, caminos de muerte. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un fin que los va a llevar a la muerte. Hay caminos en los cuales la gente se apresura cuando no sabe que es en contra de su vida. Dice la Biblia, como el ave que va en vuelo sin saber que hay una red y llega la flecha y traspasa su corazón. Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que se abren ante nuestro entendimiento cuando nosotros vemos cómo la palabra de Dios nos está anticipando que estas cosas pasan en medio de nosotros. Hay una actividad demoníaca en los cielos, y que esto lo hemos venido viendo, Efesios capítulo 6, versículo 12, que la lucha nuestra, hermanos, no es contra carne y sangre, amén. Por lo tanto, nosotros necesitamos armas espirituales, ¿sí? Si tú te agarras a trancazos con alguien y le ganas, no creas que ganaste, perdiste, porque usaste armas carnales. Mas sin embargo, si tú peleas, si alguien pelea contigo y tú le bendices, ganaste. Porque la Biblia dice que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No paguen a nadie en mal por bien, ¿sí? A los que te maldigan, decía Jesús, bendícelos. Esas son parte de las armas espirituales que nosotros los cristianos tenemos, y que muchas veces pues nos sentimos bien gallitos y queremos pelear con todo el mundo, y nos sentimos que ganamos cuando somos una bola de perdedores en ese punto. Entonces, Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hay una lucha verdadera que se está llevando a cabo, y tú y yo, hermano, tenemos que aprender con el tiempo, conforme vamos madurando, identificar esos puntos donde hay luchas, hermano, y en vez de ponernos del lado de las tinieblas, meternos en oración y empezar a hacer uso de las armas espirituales. Cuando tú y yo empezamos a hacer uso de las armas espirituales, mucho de lo malo que se mueve alrededor de nosotros los cristianos, hermano, sí viene con influencia demoníaca. Si bien es cierto que hay una actividad de la vieja naturaleza dentro de nosotros que nos quiere arrastrar al pecado, porque la Biblia habla de que la carne quiere manifestarse, manifiesta son las obras de la carne, y empieza a dar una lista de diferentes pecados. Y como lo hemos venido aprendiendo, los espíritus saben cuáles son nuestros puntos débiles, donde nosotros hemos sido afectados en nuestra vieja vida. Si tú y yo éramos personas que teníamos cierto tipo de pecados, o practicábamos cierto tipo de pecados, o teníamos ciertos hábitos, tenlo por seguro que por ahí es donde el diablo nos va a tratar de atacar. Por ahí es donde él va a estar elaborando sus planes. Cuando el apóstol Pablo decía, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Maquinar es planear, estar pensando cómo lo va a hacer, porque él no crean que ataca directamente y se viene y se manifiesta, porque inmediatamente lo pudiéramos identificar. Y hemos venido viendo que hay casos los cuales están tan escondidos que solamente cuando uno empieza a hacer uso de esas armas espirituales, Dios va a comenzar a hacer que todo eso comience a deshacerse, comience a desvanecerse. Ningún arma forjada del enemigo, dice la Biblia, prosperará contra nosotros. Entonces hay una lucha espiritual, y lo que estamos viendo, 2 de Corintios 10, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén, hermanos. No militamos según la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, hermano. No son carnales las armas nuestras. Tú puedes tener tu arma ya en la casa y genere cierta seguridad a tu conciencia, pienses que estás protegido, pero quiero que sepas que ha habido gente en la cual con esas mismas armas los han matado. Tu seguridad, mi seguridad, no puede estar fundada en nada carnal, en nada físico, en nada material. Tiene que estar fundada en Cristo Jesús, hermano. Si Jehová no edifica la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican, hermano. Tú y yo tenemos que estar bien arraigados en Él, porque todos nosotros en Él estamos seguros. Las armas de nuestra milicia no son carnales,
No tiene nada que ver con armamento carnal, material, físico, lo que se conoce como elementos, aire, agua, fuego, todas estas cosas no tienen nada que ver con eso. Y es importantísimo que tú sepas esto, hermano, y la gente que nos escucha también, porque hay quienes les han enseñado a usar, a hacer uso de fetiches, a hacer uso de amuletos, en los cuales les dicen es que mira, haz esto y vas a ver cómo va a pasar esto otro. Entonces desvían la mente de la gente de Dios y al rato sucede que lo que les dijeron sí tuvo un efecto y entonces al rato van y lo enseñan a otras personas y esas otras a otras y a otras. Todas las cosas están reunidas en Cristo Jesús, hermano. Todo. Ya ahora dice la Biblia, todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, hacerlo en el nombre de Jesús. Todo está enfocado y centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Un amuleto no tiene poder, ¿sí? Un amuleto no tiene una sustancia, no tiene poder, un elemento no tiene poder. La materia no tiene poder. El único poder viene de parte de Dios, hermano. El único poder viene de parte de Dios. Entonces las armas de nuestra milicia no son carnales. Si eres de las personas que te habían dicho, tráete este amuletito ahí colgando en tu cartera para que te vaya bien, es mejor que lo tires si ya estás en Cristo, hermano, porque todo eso es brujería. Y mucha gente todavía están bien atados del diablo porque siguen con sus cosas. Gente cristiana que todavía les han dicho por ahí que traen sus hechizos del pasado, donde echaban las monedas en el arroz con un poquito. Les voy a dar algunas recetas, no para que las hagan, pero no se las voy a dar como están, porque hay mucha gente que hace eso todavía. Se les va el esposo y les dice el brujo, perdón, el pastor, les dice, tráeme una foto de tu esposo y te vamos a ayudar a orar por él. Y ahí tienen la foto del esposo, ¿sí? Y vente cada día y vamos a orar por él. ¿Qué tiene que ver la foto si es papel? Pero hay iglesias que se mueven de esa manera, hermano. Una persona, según recibió una revelación en la cual le dijo Dios que todas las personas por las que quisiera estar orando, hizo una cajita como de este material de plástico y ahí tenía todas las fotos. Un montón de cristianos ahí encerrados. Y estaba orando por ellos según, porque eso se le reveló apoyado de los líderes que tenía. Y entonces viene ungida, porque era una hermana, que por cierto, la verdad las hermanitas son las más susceptibles al engaño. Tengan mucho cuidado, hermanas, porque ustedes son las que más manipulan. Si tú te das cuenta, normalmente ese tipo de mentirosos, el tipo de personas que traen detrás de ellos son muchas mujeres. Y con esto no quiero tratar de hacerlas inferior a los hombres, pero bíblicamente hablando, la mujer fue la primera que fue engañada. Y eso tiene mucho que ver en la palabra. Por eso es importante que la mujer dice que tiene que tener autoridad sobre ella. ¿Verdad que sí? Cuando los vendedores van a vender, ¿a quiénes creen que les gusta venderles más? A las mujeres, ¿sí? Cuando la gente que anda pidiendo o anda envolviendo a la gente quiere envolver, ¿a quién creen que envuelven más rápido? A las mujeres, porque ellas son muy sentimentalistas, sus emociones son más sensibles, y si alguien va y le dice, es que no tengo para comer, y se ponen a llorar delante de ellas, y toma, llévate el cheque de mi marido. Y ya cuando viene el marido, el cheque, no, es que viene una señora que no tenía nada de comer. Y nosotros, pues ya es una buena obra. Y entonces allá aquella ya va y se compra su cartón de cervezas y bien contenta, porque así llega a pasar. Pero hicieron buena obra, según. Entonces, nosotros tenemos que sacar de en medio de nosotros todo eso, hermano. En alguna ocasión Dios nos permitió ver cómo iba libertando la vida de una hermana que se dedicaba a la brujería. Hoy digo que es hermana, porque ella recibió a Jesús, ella dio su testimonio. Y entonces todavía seguían pasando cosas dentro de su hogar. Y una noche en oración el Señor me mostró que todavía había cosas dentro de su casa que ella usaba cuando hacía esos trabajos. Y yo le hablé y le dije, mira, te voy a pedir un favor, quiero que esculques toda tu casa, escúlcala.
Y quiero que vayas cosa por cosa, porque yo creo que tú todavía tienes cosas ahí que usabas para hacer tus, tus artes mágicas. No, no creo, ya limpié todo. Bueno, hazlo por favor. Y sí, ya al día siguiente le hablé y me dijo, ay, es que, ¿qué crees? Es que entre las cosas que tenía para coser, es muy amiga de nosotros la queremos mucho. Dio su testimonio un día en la radio. Entre las cosas que tenía para coser y para tejer, ahí dice, ahí puse unos listones, que esos listones eran los que yo usaba para hacer los amarres. Le digo, bueno, pues todo eso son cosas contaminadas que tienen que salir completamente. Es como cuando Dios comienza a limpiar nuestra vida, Él quiere arrancar todo, todo. Porque si tú y yo te, Señor, todo, pero menos esto, déjame esto nada más. Tú sabes que esto me está costando mucho trabajo y hay gente que vive así y así va a morir. Nunca pudieron ser libres de esas cosas. Siempre tuvieron ahí su cajita de Pandora, de tinieblas, con una concentración demoníaca que no quisieron entregar a Dios. Y sí, gracias a Dios sacó todo eso y bueno, el Señor siguió haciendo la obra, ¿no? Como todo. En algunos otros casos, una vez predicando, a veces la gente se ofende, hermano, pero tiene que llegar un día donde tú te sepas la verdad. La Biblia dice, hermano, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Lo único que nos puede dar libertad es la palabra de Dios, hermano. Entonces hay gente que de repente todavía le cuesta trabajo y todavía tienen por allá el ídolo debajo de la cama. Es que no lo puedo tirar, hermano. Viera cómo me duele el corazón. Me lo trajeron desde allá, desde la Basílica de Guadalupe. Y le echaron agua bendita, hermano. Es que tú te tienes que deshacer de todo eso, hermano. Tal vez tengas poco tiempo, no lo sé. Pero si tú quieres ver cada día más de la bendición de Dios, tienes que romper con todo eso. Son ídolos mudos, no pueden hacer nada por ti. Eso es lo que la Biblia dice. Te voy a encargar que leas el Salmo 115. Te voy a leer una porción rápidamente de eso, porque es importante para que podamos seguir viendo la libertad y el poder de la sangre de Cristo que está sobre nosotros, hermanos. Amén. Capítulo 115, 3 del libro de los Salmos. Y ponme mucha atención, hermano. Fíjate esto. Nuestro Dios está en los cielos y cielos está en plural. Esto indica que está aquí en el segundo cielo y en el tercer cielo. Está en todo lugar nuestro Dios. Y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Y luego dice, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Sí te das cuenta? Cualquiera que confía en ellos. Entonces tiene que llegar a un punto en nuestra vida donde la libertad de Cristo se siga manifestando a través de nuestras vidas. Y entonces solamente estoy tratando de ir en la dirección que Dios me está mostrando. Si tú tienes cosas así en tu casa, hermano, es tiempo de que ya las saques. Es tiempo de que ya de una vez por todas te deshagas de ello y comiences a permitir que Dios entrone en tu corazón. ¿Por qué razón? Porque a Dios no le gusta que nosotros lo estemos ofendiendo de esa manera. Dios, el Dios que tú y yo tenemos, es un Dios celoso. Y Él no quiere que tengamos nada de dioses delante de nosotros. Y Dios, aquí puede entrar incluso esos fetiches en los cuales la gente pone su esperanza. Esos trabajos que les hacen creer que son de Dios. En alguna ocasión les decía también una hermanita que quería que su alma, sentirse bien de su alma. Y un pseudo pastor le dijo que se echara un vasito de agua con sal todas las mañanas para que su alma se purificara. Pobrecita, yo me imagino que se le han de haber cocido las tripas. Imagínate todos los ácidos gástricos con los que despertamos, hermanos, sin comida, y luego trae un vasito de agua con sal. Si no es que hasta la mejor úlcera tiene la pobre, ya no supe nada de ella. Pero ¿qué va a limpiar el alma eso, hermano? El único que puede limpiar el alma de nosotros los seres humanos es la sangre de Jesucristo, hermano. La sangre de Jesucristo sí limpia a profundidad nuestra alma, hermano. Nos limpia completamente, nos lava completamente. Entonces,
la sangre de Jesús, hermano, tiene mucho poder, pero si tú y yo no nos lo creemos, pues no vemos los efectos de ella. El diablo quiere tener engañada a la gente, es parte de sus trabajos, engañar a la gente, el robar la personalidad que verdaderamente tenemos ante los ojos de Dios. Para Dios somos algo muy importante, ¿sí? Para Dios somos algo con mucho valor. Ya lo vimos la semana pasada, fuimos comprados por un precio, ¿verdad? ¿Cuál fue ese precio? El precio de la sangre de Jesús. Y mientras que tú y yo no creamos lo que Dios dice en su palabra, no puede operar en nosotros. Ahora, no quiere decir que la palabra no tiene poder o no tiene efecto. Hablaba el apóstol Pablo de la incredulidad de aquellos hombres los cuales Dios llegó un momento donde los entregó a una mente reprobada porque comenzaron a cometer todo tipo de pecados y entonces se apartaron de Dios, comenzaron a dar culto a las criaturas antes que al Creador, empezaron a hacer idolatría, empezaron a hacer depravación y media, y Dios los entregó una mente reprobada. Entonces una de las cosas que el apóstol Pablo hablaba dentro de la carta a los romanos, decía, hablando de ese comportamiento, bueno, ¿y la incredulidad de ellos hará nulo el poder de Dios? No, porque la palabra de Dios sigue cumpliendo su propósito, su efecto, hermano. La palabra de Dios está viva, y el hecho de que tú y yo no la creamos no va a cambiar su poder, pero sí puede afectar su poder sobre nuestra vida si tú y yo lo creemos, porque la única manera como la palabra de Dios toma efecto dentro de la vida del creyente es cuando el creyente la cree, porque la palabra de Dios, de igual manera, hay personas que la tienen de una forma supersticiosa. Algunos les dicen, si estás pasando tormentos, hermano, es que mi hijo en la noche se despierta y tiene pesadillas y grita. Y deje la Biblia abierta en el Salmo 91 y póngalo al lado de la cabecera de su hijo. ¿Eso qué? ¿Ustedes creen que los demonios van a venir a leer la Biblia? No, hermano. Ellos no les, es más, se la saben. Muchos más que nosotros a veces. El diablo se sabe la Biblia, hermano. Los demonios también. Y con ella muchas veces engañan a la gente. De hecho, es la forma en cómo las sectas operan. Con mucha verdad y una poca de mentira. Pero un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, con esa poquita de mentira echa a perder todo lo demás. El cuerpo se enferma. Entonces, ellos no se valen en eso, sino cuando ven que una persona lo cree, y la manera en cómo ellos ven que la persona lo cree, hermanos, es por la manera en cómo caminamos, cómo nos movemos, cómo nos la creemos. La otra vez fuimos a un lugar, mi esposa y yo, y entramos y estaba uno de seguridad ahí. El muchacho este se veía así, pero con una cara de niño, así literalmente, que a mí me gusta mucho estudiar luego a veces la personalidad de la gente, ¿no? Entonces lo veía y la verdad se veía inofensivo, pero haciendo su función la desempeñaba muy bien, y eso fue lo que me llamó la atención, porque incluso hasta los ojos los ponía así medios como si estuviera molesto. Y a una persona que pasó por ahí, muy bien trajeado el hombre y con su portafolio, traía una lamparita como de láser, y entonces ve el láser y dice, esto no lo puede usted meter para acá. Tiene dos opciones, le dijo, pero así con la cara así un poco. Tiene dos opciones. Dice, o lo tira o lo lleva para su carro, pero no puede entrar con él. Y dijo aquel hombre, lo tiro, ahí está la basura, le dijo. Y se fue, ya, siguió haciendo su trabajo. Y me llamó la atención porque cuando ya se acabó de entrar la gente que estaba en línea, ya se puso a platicar con su amigo, y ahí sí se veía su verdadera cara, ¿no? Ya bromeando y todo. Le digo, mira, ¿te das cuenta cómo toma en serio su papel? Eso llama la atención, se agradece de hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque están haciendo buen trabajo, están haciendo buena función, hermano. Entonces yo creo que todo eso es bueno, ¿no? Si a nosotros nos dan un trabajo cualquiera que sea, y si el patrón está confiando en nosotros, y él está confiando en nosotros porque él sabe que lo podemos hacer, ¿sí o no? Entonces, si él sabe que lo podemos hacer, pues nosotros tenemos que hacerlo de alguna manera lo mejor posible, porque la confianza que nos están brindando. De hecho, es lo que Dios dice, que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para el Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros tenemos una identidad muy fuerte en Cristo Jesús, una identidad en la cual Él nos ha dado autoridad, hermano. Él nos ha dado autoridad. No es una autoridad que viene del hombre,
ni del ministro, ni de nadie, viene de Dios mismo, hermano. Esa autoridad que Dios ha delegado sobre su iglesia, hermano, es muy poderosa. Y una de las cosas que Dios nos ha permitido ver en su palabra, vamos a Marcos, por favor, como dice la palabra de Dios que Él ha dado poder para hollar serpientes, escorpiones, ¿sí? Y toda fuerza del mal. Lucas, hermanos. Lucas, capítulo 10, versículo 17. Y este poder es para toda la iglesia, hermanos, para todos los que ya hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Ahora, no somos nosotros, hermano, y esto lo tenemos que tener bien en cuenta. No somos nosotros, es Dios en nosotros. Amén. Es Jesucristo en nosotros. Dice el versículo 17. Volvieron los 70 con gozos diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y escucha, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿De quién son esas palabras, hermano? De Jesús. Nos da autoridad. Hollar es pisotear, hermano. Serpientes y escorpiones están tipificados como demonios. Serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, dice, y nada os dañará. Ahora, para esto necesitamos creérnosla, porque si tú y yo no nos la creemos, hermano, así nos van a hacer también los demonios. ¿Se acuerdan que ya vimos aquellos hijos del sacerdote Seba, que eran exorcistas ambulantes? ¿Se acuerdan? Que un día intentaron exorcizar a alguna persona y agarraron, te conjuramos en el nombre de Jesús, el mismo que predica Pablo. Pero dice la Biblia que intentaron expulsar el demonio que traía una persona. Intentaron. Y alguien que intenta es alguien que no va con convicción y con seguridad. Intentaron hacerlo y el demonio se les vino encima. Para poder saber, hermano, y entrar y saber que tenemos esta autoridad y hacer uso de ella, tenemos que creérnosla. Porque mientras que tú y yo no nos la creamos, vamos a andar buscando ayuda por todos lados. Pero tenemos esta autoridad dada por medio de Dios, hermano. Jesucristo: yo les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del mal, dice, y nada os dañará. Nada os dañará. Bueno, pero ¿de dónde viene esta autoridad? ¿De dónde viene? Sí sabemos que es de Dios, pero Apocalipsis entonces es donde nos deja ver. Vamos para allá, por favor. Apocalipsis 12, 11. Y aquí, hermanos, estamos viendo que versículo, lo leímos la semana pasada. Lo voy a leer del 7 en adelante, ¿ok? Les decía que esto registra la primera rebelión en el cielo que Satanás y los ángeles originaron allá para ir en contra de la autoridad de Dios. Entonces ahí hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló lugar para ellos en el cielo. Y luego fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces eso es lo que se ve cuando Dios expulsó al diablo de allá del cielo, juntamente con todos los demonios, con todos los ángeles caídos. Fueron expulsados. Y luego viene, entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Esto se cumplió cuando Cristo Jesús vino a la tierra, vence a Satanás, le destruye, dice la Biblia, al que tenía el imperio de la muerte, que nos deja ver Hebreos capítulo 2, dice que él, no vayan a perder esa cita por favor, ¿sí? Destruye al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo, ¿sí? Y una vez destruyéndolo, pues ya no tiene poder. Capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y luego dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a esclavitud. ¿Cuándo se cumplió esto? Lo que vimos en Mateo,
Cuando Cristo resucita, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces Cristo Jesús arrebata la autoridad al diablo, porque era el que tenía la autoridad sobre la tierra, sobre los seres humanos, para mantenerlos apartados de Dios. Entonces viene el cumplimiento, versículo 10 de Apocalipsis, capítulo 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Sí, y ya les dije, el reino de Dios ya está aquí, pero solamente en la iglesia. Se supone que Dios, que es el rey de la iglesia, debe de gobernar en la iglesia, ¿verdad? Se supone, y en la vida de nosotros somos la iglesia. Entonces ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces está hablando de Satanás. Versículo 11, fíjate, hermano. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Ellos le han vencido, ¿cómo, hermanos? Por medio de la sangre del Cordero. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, la iglesia. Nosotros. ¿Quiénes son ellos, hermano? Nosotros, la iglesia. Dilo con convicción. Nosotros, la iglesia, somos los que menciona ahí. ¿Cómo le vencieron? Por medio de la sangre del Cordero. No dice que le van a vencer, dice le vencieron, que es un hecho ya realizado. Ahora, es por medio de la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús ya está sobre nosotros, hermano. Ya está en nosotros. La sangre de Cristo está sobre nosotros. Fuimos rociados con la sangre de Jesús. Y la sangre de Cristo crea o genera esa protección, ese repelante contra los demonios, ¿sí? Nos va a ayudar para que los demonios se mantengan apartados de nosotros si tú y yo lo entendemos y lo vivimos de esa manera. Si no, de otra manera, la sangre de Cristo no quiere decir que no tenga poder, sino que nosotros no estamos entendiendo el poder que tenemos por medio de la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo ya ha sido arrojada sobre nosotros. Ahora, fíjate el capítulo, te decía el de Pedro 1:2, que dice que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, tú y yo tenemos que armarnos de este pensamiento de que ya estamos cubiertos con la sangre de Cristo, y donde quiera que tú y yo andemos, cualquier cosa que pase, debemos de ser conscientes que la sangre de Cristo está sobre nosotros y que por medio de la sangre de Cristo ya vencimos al diablo y por lo tanto también a los demonios. Entonces, ¿se lo tenemos que recordar? ¿Se lo tenemos que decir? Si es necesario, sí, porque nos va a servir a nosotros para reafirmar quiénes somos, hermano, en Cristo Jesús. Hay veces que va a ser necesario el que tú y yo nos estemos autoministrando, levantando. Yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, yo no puedo estar así. ¿Cuál tristeza si el Señor ha venido a traer su gozo sobre mi corazón? ¿Cuál derrota si en Cristo Jesús somos más que vencedores? ¿Cuál temor si el verdadero amor de Cristo echa fuera el temor? Hermano, todo eso es parte de lo que tú y yo somos en Cristo. Pero necesitamos creérnoslo, porque si no, no hay esa función del poder de la sangre de Cristo en la vida de aquellas personas que no lo creen. Las promesas de Dios, hermanos, son para los que creen en ellas. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradarle a Dios. Si no creemos en ellos, simplemente no pasa nada. Pero los únicos que perdemos somos tú y yo. En el Antiguo Testamento hay un tipo de lo que sucede cuando la sangre de Cristo Jesús es rociada sobre la vida de una persona. Capítulo 12, versículo 21. Y aquí vamos a darnos cuenta cómo la sangre de Cristo nos protege, hermanos. Nos protege.
Y Satanás sabe y reconoce en quién está vertida la sangre de Jesucristo. No tenemos que decirle a la sangre, como vuelvo a repetir, de una manera supersticiosa: venga tu sangre sobre mí. Ya está. La sangre de Cristo ya está en nosotros. Y la sangre de Cristo, hermanos, está en operación continua. La sangre que Cristo ha puesto sobre nosotros, todo lo que viene de Dios contiene la vida de Dios, hermano. Su palabra es palabra viva, ¿verdad? Y tú y yo nos salimos de aquí, y por eso es que luego sentimos esto. Salimos de aquí, nos vamos a la casa y todavía nos acordamos. Y sigue la palabra dando vuelta dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva, es viva y eficaz. Y sigue ahí haciendo su proceso. Y entre más palabra metemos, más limpieza sigue habiendo en nosotros. Jesucristo le decía a la gente: ya ustedes están limpios por la palabra que les he dado. Jesucristo sigue santificando, purificando a su iglesia por medio del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha y arruga ni cosa semejante. La palabra sigue haciendo su función, hermano. Y estamos hablando la palabra y aquí nos vamos, dormimos con ella, pensamos en ella, viene el día siguiente, sigue la palabra presente, el día siguiente y los días siguen pasando, los meses, y la palabra sigue dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva. La sangre de Cristo está viva. Por eso es que sigue teniendo el mismo poder de hace 2000 años. Si un pecador viene hoy a Cristo Jesús, en el momento que ese pecador se humilla delante de Dios, la sangre de Cristo hace su función en la vida de ese pecador. Sigue viva. La sangre era la vida, en este caso, tanto del ser humano como de los animales. La sangre de Cristo es la vida de Él en la vida de nosotros, hermano. Hemos recibido un cambio de sangre. Hemos recibido una transfusión de sangre. Y la sangre de Cristo ahora está sobre nosotros, creando esa vida en nosotros, hermano. Cuando Jesucristo dijo: yo les voy a dar vida y vida en abundancia, ¿sí? ¿Te acuerdas que en alguna ocasión Cristo se agarró un grupo de personas y les dice: si ustedes no beben mi sangre y comen mi carne, no pueden ser mis discípulos? Ellos, al no entender, entendieron canibalismo, ¿no? Este está loco. Ellos tenían prohibido comer carne con la sangre, porque ellos sabían que la vida estaba en la sangre. Por eso es que los testigos de Jehová dicen: no debe de haber transfusión de sangre, porque es como meterle la vida de alguien a otra persona. No es así. Pero cuando la sangre se acaba, lógicamente la persona muere. La vida del ser humano está en el alma, está en el espíritu. Ahí está la vida. Está siendo tipificada a través de la sangre. La vida está en la sangre. Entonces, cuando Cristo Jesús derrama su sangre sobre la cruz del Calvario, Él estaba derramando su vida. Su vida. Y entonces, cuando alguien viene a Él, Él es el único que puede darnos vida. No hay ninguna otra forma de poder recibir vida. Solamente de parte de el que es la fuente de la vida, que es Jesucristo. Él fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida viene de parte de Dios, hermano. Y Él se atribuyó también: yo soy la resurrección y la vida. Todo el que crea en mí y esté muerto, vivirá y no morirá. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Entonces la vida de Jesús está sobre nosotros a través de su sangre. Capítulo 12, versículo 21. Vamos a ver los efectos de la protección y el poder que tiene la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, hermano. Aquí estaba a punto de ser libertado el pueblo de Israel. Viene la última plaga sobre la nación de Egipto. Y la última plaga, en la advertencia y el juicio de Dios, es que Dios iba a permitir que el heridor o el ángel de la destrucción viniera y entrara en cada una de las casas de los egipcios, pero también iba a entrar en las casas de aquellos del pueblo de Dios que no obedecieran el mandato que Dios le había dado a Moisés. Entonces estaban también ellos expuestos. Y en relación a los egipcios, había quienes no iban a sufrir la muerte de sus primogénitos, que era
el primer niño nacido dentro de toda familia, que era el primogénito. Entonces este juicio venía para el primer hijo nacido en cada familia de los egipcios, y era posible que aún dentro del mismo pueblo de Israel, si ellos no obedecían el mandato de Dios. Porque este ángel de la destrucción llevaba una orden específica. Y la orden específica que llevaba es que toda casa que no estuviera con la marca de la sangre del cordero que iban a sacrificar esa noche, entonces indicaba que ese era un lugar donde él podía entrar y matar al primer hijo nacido en casa, que era el primogénito. Y entonces Dios le habla a Moisés, lo prepara, le dice: van a hacer esto. Quiero que agarren cada uno de ustedes un cordero por familia. Si su familia es muy grande, si su familia es muy pequeña, únanse con otra familia. Y si no, entonces solamente su familia. Y van a hacerlo de esta manera. Van a tomar el cordero, lo van a sacrificar, y les empieza a dar instrucciones. En el capítulo 12, 21, aquí vemos esto, fíjense. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias, sacrificar la Pascua, y tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untar el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Ahora, el dintel era la parte de arriba de las puertas, los postes era esta parte, ¿no? Son dos postes y el dintel. Aquí hay algo muy poderoso, hermano, que también incluso tipifica la cruz de Jesús, en la cual iba a morir nuestro Señor Jesucristo, la forma en cómo Él iba a ser sacrificado. La sangre que ponían en el dintel, al momento de untarla con el hisopo, es líquida. Entonces al chorrear se iba a hacer la insignia o la figura de la cruz hacia abajo, porque esa casa estaba cubierta en el dintel, y la sangre que chorreaba iba a caer también sobre el piso y sobre los postes, y que da una de las figuras de la forma en cómo nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado. Ese cordero pascual representa a Jesucristo también, y la sangre de ese cordero que Dios les indicó a ellos de una forma simbólica, haciendo un animal, iba a generar que en esa casa hubiera una protección, en esa casa. Ahora, dentro de esa casa, la gente estaba segura, estaban en paz, estaban tranquilos, porque ellos tenían que confiar en lo que se les estaba diciendo. Entonces le dice: póngala en los dos postes, la sangre estará en el lebrillo. Y luego en la siguiente porción dice: y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre, ¿qué, hermano? Vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar ¿a quién? Al heridor en vuestras casas para herir, ¿sí? Y el heridor era un ángel, ¿sí? Que iba a llevar a cabo este juicio por mandato de Dios, porque el rey de Egipto estaba endurecido y no quería dejar ir al pueblo de Israel. Entonces, como ya estaba endurecido Faraón, Dios trajo esta última plaga sobre de ellos, que fue un juicio de mortandad. Y entonces dice que el lugar donde no viera la sangre, en el dintel y en los postes, ¿sí? Todo lugar donde lo viera iba a pasar, y en el lugar donde no, entonces iba a entrar el heridor. Versículo 24, fíjate lo que dice: guardaréis esto por pacto, por estatuto guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. La sangre de ese cordero, hermano, iba a proveer protección a toda esa familia que estaba dentro de esa casa. La destrucción no iba a entrar, pero ellos tenían que moverse en fe,
Porque no era de que, bueno, ya dieron la orden, ya dijeron que untaran la sangre en el dintel y en los postes para que no entre la destrucción o el heridor a la casa. Pero no era solamente de que, ok, sí lo creemos. No, tenían que actuar. La fe sin obras está muerta, hermano. La fe sin obras está vacía, no tiene ningún efecto. Ellos tenían que hacer el trabajo que se les estaba diciendo. Y su trabajo de ellos era preparar, sacrificar el cordero y entonces poder llevar a cabo el ritual que se iba a llevar para poder proteger su casa. Amén. Entonces, la Biblia nos enseña, ahí vimos en 1 de Pedro 1:2 que dice que fuimos rociados, ¿verdad? Fuimos rociados con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, hermano, ya está sobre nosotros. Nosotros ahora somos tipificados como una casa. Si tú te das cuenta, por ejemplo, Mateo, capítulo 7, ¿no? Habla de los hombres que oyen la palabra y la hacen. Dice que le comparará a un hombre que edificó, un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sí, y dice que vinieron ríos, vientos, lluvias, pegaron con ímpetu, dice que no se cayó. Pero luego otra casa que no hizo, que oyó pero no hizo nada. Y dice que es comparado a alguien que pone su casa. Y cuando se refiere a la casa, hermano, puede ser toda la familia o puede ser una persona individual. El espíritu inmundo, ¿se acuerdan que estábamos viendo el espíritu inmundo? Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos, vacíos y anda buscando reposo. Y al no encontrarlo, llega un momento donde dice, volveré a mi casa de donde salí. Entonces la casa hoy, hermano, somos nosotros. La sangre de Cristo ya fue rociada. Si tú y yo ya nos arrepentimos de nuestros pecados, ya recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya estamos nosotros llenos o rociados de la sangre de Jesucristo. Ya está sobre nosotros, no tenemos que andarla pidiendo ni invocarla, ya está sobre nosotros. Ahora, esa sangre da la garantía de brindar una protección. En el libro de Levítico muestra cómo la sangre proporcionaba una protección a la persona que iba y la ofrecía por la culpa de sus pecados. Levítico capítulo 17, versículo 11. ¿Ya están ahí? Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Expiación, hermano, significa cubrir. Eso es lo que hacía la sangre. ¿Qué cubría? El pecado del pecador. Cuando alguien pecaba, entonces alguien venía, asesinaba o sacrificaba un cordero o un animal de acuerdo a su dinero, y entonces ofrecía la sangre, y la sangre cubría el pecado de ese pecador. La sangre de Cristo ya está sobre nosotros, hermano. Amén. Ya fuimos cubiertos con su sangre. La sangre de Cristo, hermanos, y esto es bien importante, porque una de las estrategias de Satanás en medio de las luchas que él lleva a cabo a través de nosotros, la iglesia, hermano, es que hay veces nos hace sentirnos sucios, nos hace sentirnos derrotados, nos hace sentirnos que estamos manchados del pecado, que ya no tenemos perdón de Dios. ¿Sabes que hay mucha gente derrotada, hermano? Mucha gente tirada en el suelo, que llega al punto de sentirse tan mal que dicen, es que ya no tengo perdón de Dios. Satanás los ha derrotado. Satanás ha creado que ellos crean esa mentira en su mente, cuando no han sabido que la sangre de Jesucristo, que ha sido rociada sobre nuestra alma, hermano, sigue produciendo el efecto de seguir limpiando el pecado de aquellos pecadores como tú y como yo, hermano. En el libro de Juan, fíjate esto, vamos para acá, primera de Juan capítulo 7, primera de Juan capítulo 1, perdón, versículo 7. La sangre del Cristo, hermano, nos está limpiando. Por eso es que ya no nos puede acusar. Aunque Él vaya y quiera acusarnos, tenemos ahí un abogado de nuestro lado, ¿verdad? ¿Quién es el abogado? Cristo. ¿Qué aboga Él? Padre, yo di mi vida por Él. Yo la justifiqué, ya la justifiqué. Por eso en el libro de Romanos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, hermano. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿quién los condenará? Cristo es el que murió por nosotros. Entonces, no hay condenación. Claro que esto no es para un desenfreno hacia el pecado. ¿Por qué? Porque sabemos que el pecado trae consecuencias y tú y yo tenemos que cuidar esa parte. Pero dice entonces 1 Juan 1:7, fíjate esto, hermano. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y luego, ¿qué dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesús ya está sobre nosotros, es sumamente poderosa, hermano, y esto es para que rechaces cualquier condenación del diablo, hermano. Cualquier condenación que venga sobre tu vida de parte de Satanás, porque él es el que sigue condenando en la mente de la gente. No sirves para nada, eres un pecador, estás sucio, ya hiciste esto, ya hiciste aquello. Sabe que en Cristo Jesús, hermano, la sangre de Jesucristo sigue viva y sigue limpiando, lavando nuestros pecados hasta el día de hoy, hermano. Hasta el día de hoy sigue teniendo la misma función que hace 2000 años. Cuando tú y yo venimos a Cristo y Él derramó su sangre está sobre nosotros, sigue produciendo esa misma limpieza. La sangre de Cristo está activa sobre nosotros. No la derramó y se secó y se comenzó a hacer costra y se cayó. No, sigue viva, está fresca sobre nuestra vida. De hecho, es la sangre de Cristo que está sobre nosotros, la cual nos permite poder vivir en la misma presencia de nuestro Dios, hermano. En la misma presencia de Dios es lo que nos hace aptos para poder estar ahí. Si no tuviera la sangre de Cristo, nosotros no pudiéramos estar en la presencia de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 9, entonces, este es un arma muy poderosa, hermano, para destruir cualquier obra del diablo. Porque si tú y yo llegáramos a pecar, sepamos que Cristo Jesús, en su misericordia, en su amor, la sangre que Él ha derramado sobre nosotros, en el momento que tú y yo venimos, confesamos nuestros pecados, Él comienza nuevamente a activar esa limpieza o purificación dentro de nuestro corazón y nos lava de todo pecado. Hebreos 9:14. ¿Ya están? Dice: cuánto más la sangre, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más? Está hablando más abajo, si ustedes van viendo el contexto de atrás, está hablando de la sangre de los machos cabríos, de los sacrificios que se hacían, que de alguna manera quitaban el pecado del pecador, aunque su conciencia seguía sucia. Dentro de todo esto, el autor dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo, hermano, tiene el poder para limpiarnos constantemente y para que el diablo no nos esté acusando. Amén. Y esto es sumamente importante porque por estas causas mucha gente es derrotada y se empieza a apartar de Dios. Empieza el diablo a operar, empieza a trabajar con ellos. Mira cómo te estás portando, mira lo que estás haciendo. Hermano, en Cristo Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados constantemente si nos arrepentimos. Ahora, no podemos tampoco desenfrenarnos y pecar deliberadamente, porque aquella gente que también llega al punto de tener por inmunda la sangre del pacto puede traer juicios a su vida. Pero tenemos que entender esta parte: la sangre de Jesús tiene el poder que tú hace 2000 años sobre nuestra vida de seguirnos limpiando todavía hasta el día de hoy, hermano, de cualquier pecado. Así que el acusador ya no puede estar viniendo a nosotros, o incluso alguien que venga y nos acuse. Nosotros tenemos que afirmarnos en Cristo Jesús, en su amor, en su gracia, y saber que Cristo Jesús, hermano, nos ha prometido que si confesamos nuestro pecado, Él va a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y su sangre va a volver a tener el mismo efecto sobre nuestras vidas. Fíjate lo que dice este pasaje en el libro de 1 Corintios 6:11. Porque ya Dios nos ha limpiado, Él nos ha justificado. 1 Corintios capítulo 6:11. Habla de diferentes personas que practicaban diferentes pecados en su vida,
y dentro de ellos había hasta homosexuales, afeminados, borrachos. 6, voy a irme un poquito más para el 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Ya habéis sido, ¿qué? Santificados. Ya habéis sido, ¿qué? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya fuimos. No dice que seremos. Ante los ojos de Dios, Dios ya nos ve a nosotros como vamos a terminar, hermano. Y yo quiero que sepas una cosa: Dios no desampara la obra de sus manos. Y aunque tú y yo llegue al punto donde nos opongamos a la obra de Dios, Dios no va a desamparar su obra. La sangre de Cristo tiene ese poder de ya limpiarnos para ya no estar recibiendo condenaciones del diablo ni de nadie más, hermano. Tenemos que tener esa seguridad para movernos con paz en medio de cualquier circunstancia que venga a nuestra vida. Hay mucha gente que por la condenación del diablo, por los dardos de Satanás que están trabajando en su mente, en sus pensamientos, así viven bajo derrota. La sangre de Jesús tiene el poder para darnos incluso la paz, para poder entrar en una batalla y pensar mejor cómo vamos a estar combatiendo en medio de esas batallas, hermano. En el libro de Romanos, capítulo 5, la sangre de Jesús protege nuestro corazón. ¿Qué hace? Nos llena de paz. ¿Sabes que una persona, normalmente, hermano, en las batallas, la persona que pierde el control, pierde? ¿Sí sabías eso, no? Una de las cosas que hacen con las personas, tanto con luchadores, boxeadores, incluso en la misma guerra, es que las personas se tienen que mantener templadas, tienen que tener dominio propio en medio de cualquier circunstancia, porque una persona que pierde el control, no es templada la persona, son las personas que ya luego vemos bien atemorizadas, aterrorizadas, desconfiadas, corren de aquí para allá, no saben qué hacer. Bueno, la sangre de Cristo ministra la paz que tú y yo necesitamos para poder vencer a Satanás a través de la fe que Dios nos da por medio del conocimiento de su palabra. Tú y yo nos paramos firmes y comenzamos a orar, hermano, de acuerdo a lo que ya Dios nos ha dicho en su palabra que somos y que pasa cuando nosotros le creemos a Él. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, que dice, por Él seremos salvos de la ira. Mucho más, estando ya justificados, ¿por qué, hermano? Por su sangre. Capítulo 5:1, regresan hacia atrás y fíjense esto. Justificados pues, ya fuimos justificados, ¿por qué? Por su sangre. Justificados por su sangre. Versículo 1 dice, justificados pues por la fe. ¿Qué es la fe? Confianza, hermano. ¿Sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo, hermano, provee paz al corazón del creyente que ha logrado entender que toda nuestra vida está en Cristo Jesús. La sangre de Cristo, hermano, nos hace aptos para poder llegar delante de la presencia de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en aquella cruz muriendo, en medio de todo eso que estaba pasando, la Biblia habla de cómo Él, después de que clama, Elí, Elí, lama sabactani, que Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice que al instante comenzó a haber un terremoto ahí alrededor. El velo del templo se rasgó en dos. Eso es lo que deja ver en el libro de Mateo capítulo 27, versículo 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Si ese velo, hermano, era lo que impedía de que los sacerdotes pudieran llegar a la presencia, hasta a donde estaba la presencia de Dios, que era el lugar santísimo. Eso es un acto simbólico, pero a la vez profético, porque lo que está sucediendo en ese momento es que Dios está anunciando de que ya de ahí en adelante no iba a haber ninguna pared que pudiera interferir para que el ser humano pudiera llegar delante de su presencia.
Ya no iba a haber esa pared, ese velo se rasga a la mitad, y entonces dice la Biblia que Jesucristo abre un camino nuevo y vivo. Capítulo 10 del libro de Hebreos. Casi vamos terminando, hermanos. Nos falta una hora nada más. Capítulo 10, 19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Sabías tú que en el Antiguo Testamento los únicos que podían entrar al lugar santísimo nada más eran los sumos sacerdotes, y esto una sola vez por año? Una vez al año. Los sacerdotes no tenían este privilegio de poder llegar hasta donde estaba la presencia de Dios. Ahora, hermano, gracias a Cristo Jesús, por medio de su sacrificio y el derramamiento de su sangre que está puesta en nosotros, nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo. A ese lugar en todo momento, en todo lugar, en cualquier lugar donde nos encontramos, ahí podemos estar en ese lugar santísimo. Versículo 19, así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Acerquémonos, como, hermano, confiadamente. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, el hecho de saber que la sangre de Cristo nos hace aptos para todo esto, hermano, nos da la garantía que en Cristo Jesús estamos escondidos en el lugar más secreto de Él, teniendo una protección directamente de parte de Dios a través de su propia sangre, hermano. La sangre de Cristo está sobre nosotros, y es tan importante para Dios el que nosotros sepamos esto, porque es la única manera como nosotros podemos vencer al diablo y sus demonios en el arma que estamos ahorita estudiando. La sangre de Cristo tiene el poder para deshacer cualquier obra de las tinieblas, hermano. Pero es importante que tú te la creas, que tú lo recibas, que sepas y que lo lleves en tu corazón, y que sepas que estás cubierto por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya fuimos rescatados de nuestra manera de vivir antes. Ya no somos propiedad de las tinieblas, somos hijos de Dios, ya no somos hijos de las tinieblas. Podemos ahora andar en poder, hermano, caminando en Cristo Jesús por medio de Él, a través de su sangre. Entonces, ¿cómo la vamos a aplicar a nuestra vida? Todo esto, hermano, nos ayuda porque muchas de las batallas que el creyente pierde es por falta de paz, sí, porque su mente está siendo bombardeada de continuo. Algunos pecan, los hace sentir muy sucios. Hay quienes llegan al punto mejor de apartarse. Algunos otros comienzan a tener temores en su corazón, incredulidad, tienen angustias, preocupaciones. Y la sangre de Cristo, hermano, provee, cuando tú y yo llegamos a ese lugar santísimo, provee que tú y yo podamos entender que por medio de la sangre de Cristo somos más que vencedores en Cristo Jesús, hermano. La sangre de Cristo tiene el poder para destruir cualquier obra de las tinieblas. Y hay momentos en los que tú y yo vamos a tener que orar literalmente de esta manera. Si tú tienes temor, ¿sabes qué, Satanás? A mí, ni tú ni tus demonios me van a estar atormentando, porque yo sé a quién pertenezco. La sangre de Jesús está sobre mí. Cristo Jesús te venció en la cruz del Calvario, te avergonzó públicamente, triunfando sobre ti, sobre todos tus principados, potestades, señores de las tinieblas. Te venció en la cruz del Calvario. Tú ya no tienes parte ni gobierno sobre mí, ni sobre mis hijos, ni sobre mi vida, ni sobre nada de lo que me pertenece, porque la sangre de Cristo está sobre mí. Y tú la tienes que declarar sabiendo que es un hecho, es una realidad, y eso es movernos en fe, hermano. Movernos en fe, que viene la condenación y que está ahí el pecado redarguyéndote.
Arrepiéntete, debemos de arrepentirnos. Una vez que te levantaste, no seas de esos que dicen, es que no siento el perdón de Dios. El perdón de Dios no se siente, se recibe y punto, hermano. O lo vas a creer o no lo vas a creer. Si tú lo crees, Dios te lo va a otorgar. Pero si no lo crees, vas a seguir en la misma condenación. El diablo te va a seguir condenando y vas a seguir derrotado, y él te va a seguir diciendo, sigue sucio, no sirves para nada. Pero ahí en ese momento, la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarme de todo pecado. No hay ningún poder por encima de la sangre de mi Cristo. Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, y yo sé que Él me perdonó. Gracias, Señor Jesucristo. Y tú lo estás declarando, hermano, lo que Dios dice en su palabra. Cualquier cosa que pase en tu vida, si viene el momento donde te sientes intranquilo, intranquila, con angustia, métete en el lugar santísimo. Padre, tu palabra dice que por medio de tu sangre podemos entrar al lugar santísimo, Señor. Necesito esa paz que no puedo conseguir en ningún lado del mundo. No la podemos encontrar, no se vende, es algo que solamente viene de parte de Él. Señor, pon esa paz sobre mi corazón. Pon esa paz, destruye toda obra de las tinieblas que están inquietando mi alma, que están haciendo que me sienta intranquilo, con ansiedad, con preocupaciones, con temores. Destrúyelos, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que para eso apareciste, para deshacer las obras del diablo. Estamos orando conforme a la voluntad de Dios, hermano, en el nombre de Jesucristo, por la sangre que tenemos de Cristo Jesús en nosotros, que es sumamente poderosa para destruir cualquier obra del diablo. Pero tú y yo lo tenemos que creer, para movernos en ese poder que Dios ya ha delegado sobre nuestra vida, y que nada ni nadie puede cambiar esa verdad en el corazón de la iglesia, hermano. Estamos rociados con la sangre de Jesucristo, y la sangre de Cristo, hermano, es la misma vida de Dios. Así que tengamos esa certeza en nuestro corazón, hermano, y cualquier cosa que pase en tu vida, sabe que fuimos comprados por ese precio de la sangre de Jesús. Mándenme por favor al del piano, hermanos. Fuimos comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. La sangre de Jesús está sobre nosotros. Leemos, para ir terminando, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, hermano. ¿Ya estás ahí? Dice la palabra de Dios lo siguiente: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido. ¿Por medio de qué, hermanos? Por medio de la sangre del Cordero. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y eso es parte, hermano, de lo que nosotros debemos de tomar como una verdad. No dice que le van a vencer, dice ya le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Tú y yo, por medio de esa sangre, Cristo nos ha dado la victoria. Ya no hay nada que tú y yo estemos de alguna forma peleando con los diablos. Sí, simplemente someternos a Dios. Dice la Biblia, sométete a Dios, resiste al diablo y Él huirá de vosotros. Ahí en su presencia, hermano. Hablábamos a través de todo lo que hemos venido viendo, que las peores batallas que tú y yo vamos a tener, hermano, las vamos a ganar estando de rodillas delante de Dios. Ese es el ejemplo que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. De rodillas ahí, derramando nuestro corazón, nuestra alma, y hasta que llegue el momento donde el Señor comienza a exaltarnos, porque dice la Biblia que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalte será humillado, hermano. Ponte de pie, por favor. La sangre de Jesucristo está sobre tu vida, hermano. Cierra tus ojos. La sangre de Jesús está